Buenas noches, bienvenidos sean ustedes a Lex Creepy. Recuerda que si tienes alguna historia o una leyenda, puedes mandarla al correo que está apareciendo aquí abajo. La mano del diablo. En el pueblo, en Puebla, a principios del siglo pasado, en la llamada calle Merino, existe una casa de empeño conocida como Casa o Casa Comercial de los Villa, que cobraba muy alto interés, aprovechándose de la necesidad económica del pueblo. El dueño de la casa comercial lo odiaban por usurero. Todo aquel que empeñaba algo o le pedía dinero prestado acababa maldiciéndolo. A todas las personas les chocaba verlo con los dedos llenos de anillos y las manos peludas, lleno de piedras preciosas. Este mal hombre jamás fue capaz de llevar una obra de buena acción a cabo, y menos aportar dinero para una obra beneficia. Era avaro hasta las últimas cachas. Cuando alguien pensaba frente a su casa, no dejaba de murmurar: ojalá algún día Dios te seque la mano. Adentro se encontraba la villa y su mujer satisfecho contando las monedas que habían obtenido esquilmando al prójimo. Un cierto día, el prestamista pasó a mejor vida, lo encontraron y lo enterraron en el cementerio de San Francisco. Entonces sucedió que al dar las 11 de la noche, una mano negra y horrible trepaba por la barda del cementerio, con el fin de atrapar a los que pasaban por ahí. Cuando lograba coger a alguien, lo horripilaba a mano peluda, llegaba hasta la cara de su víctima y le sacaba los ojos para enseguida estrangularla. Después de haber sometido los horribles crímenes, la mano panocha regresaba a su cripta a meterse a su ataúd. El encargado de cuidar el cementerio por las noches aseguraba y juraba que era la Santa Virgen, que la mano ostentaba anillos de oro y piedras preciosas en sus asquerosos dedos peludos. Leyenda: el sarcófago de la Catedral de la Ciudad de México. La Ciudad de México guarda muchos misterios, pero uno de los más inquietantes se oculta en la Catedral Metropolitana, ya que se dice que en los primeros años de la conquista, un terrible monstruo hizo presente. Esta historia comienza en el año 1524, cuando Hernán Cortés colocó la primera piedra de la catedral. El resultado era muy diferente al que tenemos actualmente, ya que era una pequeña capilla que con el tiempo fue insuficiente para albergar a muchos feligreses, y debido a ello la construcción tuvo que ser derribada. En el año 1573 comenzaron las obras para la nueva catedral y los frailes franciscanos vivieron ahí en una pequeña habitación improvisadas. Pensaron décadas y en el año 1629 ocurrió una terrible inundación que devastó la Ciudad de México. Esa tragedia dañó seriamente la construcción, pero al mismo tiempo reveló un gran misterio, ya que los frailes Tomás de Salazar y Miguel Aviña descubrieron un sarcófago muy extraño. Los frailes avisaron de este hallazgo al Padre Superior, que no supo qué hacer con aquel misterio y el sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitieron llevarlo a otro sitio, así que lo movieron a un lugar en el que solo quedaba el lodo producido por el agua. Así pasó el tiempo hasta que las aguas por fin bajaron, y entonces el Padre Superior le preguntó a los frailes si recordaban el lugar exacto en el que donde habían encontrado el sarcófago, pero ellos dijeron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno. El padre ordenó que limpiaran el sarcófago para poder averiguar el nombre del difunto que se encontraba dentro y la fecha en la que había fallecido. Mientras lo limpiaban, Fray Miguel se dio cuenta que la parte de la baja del hábito del Fray Tomás presentaba una rotura parecida a un desgarre. Fray Tomás dijo que quizás era un clavo de la construcción que se había enterrado, causando que la tela se desgarrara, pero pronto recordó que como no hallaron ninguna inscripción en el sarcófago, se sentó sobre él para descansar y se sintió como alguien le hubiese jalado el hábito. Momentos después llegaron los arquitectos y maestros de las obras. Rápidamente el Padre Superior le mostró el sarcófago mencionado que habían dejado hasta que pudieron hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor virrey. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse, llegó un joven músico llamado Fermín Huesca para afinar el órgano, pero al ver el sarcófago se detuvo ante él y lo inspeccionó, descubriendo que un pequeño hueco en la esquina. Cuando se asomó por el hueco para intentar ver en el interior, escuchó un ruido y vio algo que se movía. Entonces se retiró pensando que
Posiblemente se trataba de una rata, pero su curiosidad pudo más que el miedo, y nuevamente se acercó e introdujo un papel enrollado, pero cuando creyó que el roedor mordería el papel sintió un fuerte tirón, como si alguien lo hubiera jalado. Desde el interior, Fermín retrocedió y se llevó una aterradora sorpresa, ya que el papel estaba arrugado, de tal manera que se veía como si alguien lo hubiera sujetado violentamente. El joven salió corriendo de ahí y uno de los pasillos de la catedral se encontró con el padre superior, quien al verlo agitado le preguntó qué había pasado. Fermín le respondió que dentro del sarcófago había alguien y le mostró el papel, pero el superior dijo que seguramente era producto de su imaginación. El joven, temblando de miedo, dijo que no volvería a acercarse al sarcófago e insistió diciéndole que dentro de él había alguien vivo. Entonces se fue a toda prisa. El padre superior encendió un cirio, se acercó al sarcófago y vio que la inundaría era muy pequeña, pero que posiblemente una rata había logrado entrar por ahí. Pegó el ojo en el agujero mientras intentaba alumbrarse con la luz del cirio y de pronto dio un fuerte grito, comenzó a rezar y se alejó de ahí. Al día siguiente ordenó que la construcción de la catedral se detuviera. Posteriormente acudió a los tribunales de la Inquisición. Ahí le pidieron que explicara lo que había visto dentro del sarcófago, pero el religioso no pudo dar una descripción. Lo único que pudo decir fue que era algo espantoso y que no sabía si se trataba de un hombre o un animal, o incluso podía tratarse de un espíritu maligno que no había sido enterrado ahí. Cuando terminó de dar su testimonio, el Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y dijeron que al anochecer ellos mismos irían para realizar un ritual de exorcismo. Al caer la noche llegó el exorcista acompañado de los oficiales del Santo Oficio. Inmediato comenzaron a prepararse. Cuando terminaron los rezos se dio una orden de abrir el sarcófago y varios de ellos presentaron un trabajo arduamente, ya que la tapa estaba sellada, pero luego mucho esfuerzo la tapa cayó en el suelo. En ese instante el infierno se desató dentro de la catedral, ya que cuando la tapa se abrió se escucharon alaridos tan fuertes como sembraron en el suelo y una fuerte ráfaga de viento apagó los cirios y los faroles. Todos miraron hacia el sarcófago y entonces, ante la mirada atónita de los frailes y los miembros del Santo Oficio, una oscura silueta salió volando, moviéndose como un animal enjaulado. Cuando todo terminó, los religiosos encendieron los cirios y los faroles, pero sus rostros palidecieron, ya que junto al sarcófago estaba el cuerpo de uno de los oficiales del Santo Oficio. Como no encontraron heridas de su cuerpo, creyeron que había muerto del miedo y al seguir alumbrando con el farol, vieron que uno de los metros más adelante estaba el cuerpo del otro fraile y junto a él había unas extrañas huellas sobre el lodo. Nadie supo qué decir y entonces el señor obispo tomó la decisión de reunirse con los superiores de España para que ilustraran acerca de lo horrible el hecho que todos habían presenciado esa noche. Cuando estaban a punto de retirarse, otro de los ayudantes se atrevió a mirar dentro del sarcófago y todos creyeron que había otro ser espantoso, pero solo encontraron el pedazo de la tela que le había arrancado del hábito del fraile Tomás y el pedazo de papel que introdujo el músico. Nunca se supo qué sucedió ni qué fue lo que se escapó de aquel sarcófago, pero cuenta la leyenda que el sarcófago aún está ahí oculto en la capilla y los arzobispos que se encuentra en lo más profundo de la catedral.